Éxodo, el Dios verdadero versus los dioses falsos. O sea, he titulado de esta manera el curso. Primero, porque está centrado en una sección del Éxodo, que es precisamente la salida de Israel de Egipto. Y es en medio de esos primeros capítulos del Éxodo, suceden en la tierra de Egipto, y usted va constantemente a ver una lucha entre Dios, el Dios verdadero, contra los dioses falsos, primeramente personificados, ¿verdad?, en la figura de Faraón, y luego en toda la cantidad de dioses falsos que hay en el panteón egipcio. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Esto solo para que usted se dé una idea de lo que va a tratar el curso. Entonces, como les dije, he puesto ese título al curso porque me parece que ese es el tema central, al menos de los primeros capítulos de Éxodo. Porque en este curso no vamos a ver todo el libro de Éxodo, sino que nos vamos a centrar precisamente en el Éxodo propiamente dicho, que el Éxodo recordemos que significa salida. Aunque eso vamos a verlo conforme avanza la presentación. Y sin más que agregar, voy a continuar con la lección 1. ¿Qué vamos a hacer en esta primera lección 1? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al Éxodo propiamente dicho. Hablar datos generales del libro. Entonces en eso es que nos vamos a centrar principalmente. Hablemos un poco de lo que significa Éxodo. ¿Okay? En primer lugar, vamos a ver que la palabra Éxodo es una palabra griega, no es latín, es griego. Significa salida. Y precisamente aparece en Éxodo 19:1. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto. Ahí está. A ver, un voluntario que nos pueda leer el texto. Obviamente solo la parte en español. A ver aquí, Marta León. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ok, ahí yo les marqué la palabrita. Inclusive quise ponerles el texto tal y como está en la Septuaginta. Y les marqué las dos palabras para que vean que la palabra Éxodo, como tal, ese título que tenemos en español, nos viene del griego y lo que significa es salida. ¿Okay? La palabra Éxodo significa salida. Entonces en la parte de abajo está la Septuaginta, que es la traducción, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que está en hebreo al griego, que precisamente se hizo por orden de Alejandro Magno, que tal vez un siglo antes de Cristo, ¿verdad?, fue cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Precisamente para la Biblioteca de Alejandría fue que pidió Alejandro Magno que se tradujera al griego. Y entonces ahí pueden ver, está marcado precisamente la palabra Éxodos en la parte de abajo, que es lo mismo que significa salida en español en nuestra Reina Valera, que es la versión que voy a usar en esta presentación, para que puedan ver de dónde es que viene el título Éxodos, bueno, o Éxodo. Bueno, regresando a la presentación, por otro lado vamos a decir que los judíos no le llamaban Éxodo, sino
que lo conocen con el nombre Shemot o nombres. ¿Qué es lo que pasa? Los primeros libros de la Biblia, especialmente los primeros 5 libros del Pentateuco, los, los judíos les llaman por las primeras palabras del libro. ¿Sí? Por ejemplo, Génesis es Bereshit, que significa en el principio. Precisamente son las primeras palabras eh, del libro de Éxodo en hebreo. Perdón, del libro de Génesis en hebreo. Pasa lo mismo con cada uno de los libros del Pentateuco. Así entonces, el, el libro de Éxodo es conocido como, inclusive ahí en la parte inferior de la presentación pueden ver el texto en hebreo, donde dice Be Elech Shemot. ¿Qué significa? Estos son los nombres. Y precisamente subrayé en azul la palabra Shemot, que es la forma como, como principalmente le llamaban los judíos al libro de Éxodo. Simplemente nombres. El libro de Éxodo, ¿verdad? Tiene 40 capítulos, aunque en este curso solamente vamos a abarcar los primeros 14, que precisamente eh, son los que hablan de todo lo que sucedió antes de la salida, ¿verdad? De la salida propiamente dicho. O sea, nos vamos a centrar más bien en esa parte narrativa, en esa parte de historia que tiene el libro de Éxodo, que serían básicamente, bueno, es un poquito más de los primeros 14, pero yo me voy a centrar más que todo en la parte de la salida de Egipto y lo que sucedió antes de eso, que provocó la salida. Es lo que nos vamos a centrar en este curso. ¿Por qué lo hice así? Porque el Éxodo es muy amplio, o sea, y hacer una exégesis de los 40 capítulos era muy difícil. Por eso me centré en tratar de hacer exégesis de los primeros a la hora de hacer una selección de qué se iba a tratar el curso. Ahora vamos a hablar de la importancia del libro. El libro de Éxodo es de suma importancia a lo largo de todo el Antiguo Testamento y es de suma importancia para la escritura, ya que relata un evento cumbre en la vida de Israel, que es propiamente el Éxodo, la salida de Egipto, ya que es un evento que muestra cómo Dios libera y redime a su pueblo. Y este es recordado por los judíos a lo largo de toda su historia. Aún en tiempos del Nuevo Testamento, los judíos constantemente eh, hablan de lo que sucedió en el Éxodo. William Lazor dice que precisamente el Éxodo es el ápice de la historia de redención del Antiguo Testamento, por el cual Dios constituyó a Israel en instrumento de su redención de toda la humanidad. Efectivamente, al Dios redimir al pueblo de Israel, lo convierte en el portador del mensaje de redención para todos los pueblos. Entonces sí, es un libro sumamente importante, ya que constantemente el pueblo de Dios, tanto el del Antiguo como el Nuevo Testamento, se refiere a los poderosos milagros que hizo Dios cuando liberó a su pueblo de la esclavitud, o otro tema que es de suma importancia es cuando puso la ley.
Y constantemente ¿cómo es? Constantemente en toda la Biblia se cita el evento de Éxodo como algo sumamente importante para el pueblo de Dios. O sea, son elementos primordiales para el pueblo del libro, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Por otra parte, vamos a hablar del propósito del Éxodo. El Éxodo se escribe con un propósito que se puede decir que es bastante sencillo, y es continuar el relato del libro de Génesis. ¿Para qué? Para mostrar cómo se constituyó el pueblo del pacto. En Génesis era solo una familia. En Éxodo vemos cómo esa familia se va convirtiendo en un pueblo. Todo lo que nos presenta Éxodo, o sea, la forma en que Dios redimió al pueblo de la esclavitud de Egipto, era un paso sumamente importante para que la nación de Israel se organizara, sin contar que la liberación es un símbolo o tipo de la redención del pecado. Y de eso vamos a hablar luego un poquito más en la siguiente lección. Creo que me salté, sí. Luego hablemos un poquito del bosquejo del libro de Éxodo. Vamos a citar un par de bosquejos bastante sencillos, aunque se pueden hacer bosquejos más complejos, pero de lo que trata el libro de Éxodo. Vamos a tomar un par bastante sencillos, ¿verdad? Que es, bueno, uno lo hace Lazor, ¿verdad? Que él habla del Éxodo propiamente dicho, que él dice que es del versículo 1:1 al 18:26, y el establecimiento del pacto en el Sinaí, que sería del 19:1 al 40:38. Otra manera de verlo es que hay una parte narrativa, que sería de 1 al 19, y una parte legislativa, que sería del 20 al 40. Que esta más bien es una división que nos da luz desde un punto de vista hermenéutico, ya que más bien nos habla de dos géneros literarios bien diferenciados, el género narrativo y el género legal. ¿Qué es lo que pasa? En este curso nos vamos a centrar más en el estudio del género narrativo de Éxodo, ya que solo abarcaremos los primeros capítulos del Éxodo que precisamente reflejan dicho género literario bíblico. Vamos a seguir ahora con la fecha del Éxodo. Ok, aquí nos vamos a detener un poco porque es un asunto complejo. Realmente, ¿cuándo suceden los hechos del Éxodo? Esto ha sido un tema de discusión eh, por los eruditos, y no es un asunto tan fácil de determinar, ya que la Biblia no cita el nombre del faraón. O sea, ahí yo les puse varias citas, no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero en todo caso constantemente nada más la Biblia habla de faraón, o habla del rey de Egipto, o de un rey que no había conocido a José. Pero no se dice el nombre del faraón, lo que ayudaría a ubicarlo, ¿verdad? El relato históricamente. Por otro lado, tampoco los relatos egipcios lo describen. O sea, no hablan nada de un suceso parecido al Éxodo, lo cual no es extraño. O sea, una de las grandes preguntas que a veces a uno le hacen es: ¿por qué en la historia de Egipto no está registrado esta historia del Éxodo? Y tiene una respuesta muy sencilla, y es que
como dicen mis amigos que estudiaron historia, la historia la escriben los vencedores. Entonces es muy difícil que una derrota como esta que sufrió el faraón haya sido registrada por los historiadores de Egipto, ya que lo que acostumbraban, ¿verdad?, para evitar la vergüenza, era que entonces registraban solamente los éxitos, no los fracasos. Y así era lo normal, ¿verdad? En las crónicas antiguas del Cercano Oriente eh, se tendían a registrar, ¿verdad?, los éxitos políticos, no los fracasos políticos. O sea, era algo sumamente usual. Entonces, regresando al tema de la fecha, hay dos fechas aproximadas. Una se conoce como la fecha temprana y otra como la fecha tardía. Entonces, en esas fechas sugeridas, cada uno tiene sus argumentos bíblicos y arqueológicos a su favor. Y la fecha temprana básicamente lo que hace es poner el éxodo alrededor del 1445 a.C. Y la segunda fecha, que es la tardía, alrededor del 1290 a.C. La fecha temprana se basa en la interpretación de dos pasajes bíblicos. Uno de ellos es Primera de Reyes 6:1 y precisamente vamos a leerlo. O sea, Primera de Reyes 6:1, vamos a leerlo. Ahí está. Entonces, algún voluntario que me lo pueda leer. Yo lo leo, hermano. Adelante. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ok. Me lo vuelves a leer nuevamente para que las personas puedan ponerle atención y luego ya lo desglosamos. Claro. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ok. Vean que aquí da varios datos. Número uno, dice que es el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. Ok, entonces él está diciendo, ¿verdad? El autor de Reyes, que han pasado 480 años de la salida. Okay. Entonces tenga ese dato en su cabecita. 480 años después de la salida. Y se dice que es el cuarto año del principio del reino de Salomón. Entonces tenemos dos fechas, que han pasado 400 años después de la salida, que calza, según Reyes, con el cuarto año del reino de Salomón. Ahora vean la parte inferior donde están dos dibujos, bueno, dos imágenes de faraones. Vean que yo le puse de primeras de Reyes 6:1. Vean que ahí puse la fecha, puse 967. ¿Por qué? Porque se estipula que el cuarto año del reino de Salomón fue el 967 antes de Cristo. Si a eso le restamos 480, y recuerden que es en negativo porque estamos hablando de antes de Cristo, entonces en vez de restar es como sumar, digámoslo así, da 1447.
¿Ven de dónde viene el cálculo de la fecha temprana? De que el cuarto año del reinado de Salomón más o menos se fecha en el 967 y como dice que han pasado 480 años de la salida, entonces suman el 967 al 480 y da el 1447 antes de Cristo. Es similar a la fecha temprana, ¿verdad? Que se establecen como 1445. Según esta teoría de la fecha temprana, el faraón de la opresión, ¿verdad? El faraón que oprimió es Tutmosis III y el faraón del éxodo es Amenhotep II. Eso sería según la fecha temprana. ¿Ok? Por otra parte, la fecha tardía toma como principio el hecho de que mencione las ciudades de Pitón y Ramesés precisamente en Éxodo 1:11. Alguien que me lo lea. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Ok, muchas gracias, Edwin. Entonces, vean que son dos ciudades específicas. Debí haberlas ahí subrayado, ¿verdad? Pero básicamente construyeron dos ciudades, Pitón y Ramesés. Entonces, más bien esta fecha tardía se basa en que se construyó una ciudad llamada Ramesés, que básicamente la ciudad, bueno, Ramesés lo que significa como una ciudad dedicada a Ramsés, ¿okay? O la ciudad de Ramsés, así propiamente dicho. ¿Qué es lo que pasa? Que para haberle puesto a la ciudad de Ramsés significa que ya antes tuvo que haber existido Ramsés I. O sea, se basa más bien en la cronología de los faraones egipcios. Entonces dicen, no, en la fecha tardía no nos calza, porque si se pidió que Ramsés, que se construyera Ramsés o la ciudad de Ramsés, significa que ya debió haber vivido antes Ramsés I, para que la hayan puesto a una ciudad, la ciudad de Ramsés. Bueno, entonces hay autores que defienden, ¿verdad? Que entonces tenía que haber sido entonces construido, tenía que haber existido antes Ramsés I para que la ciudad, ¿verdad?, que estaban construyendo y que es citada en la Biblia se llamara la ciudad de Ramesés, ¿verdad? Y lo que se piensa es que este Ramesés equivale a Pi Ramesés, que fue construida por el faraón Ramsés II, que precisamente gobernó del 1240 al 1224, lo que ubicaría a Éxodo, ¿verdad?, en el siglo XIII a.C. Y entonces el faraón de la opresión, siguiendo con el razonamiento, el faraón de la opresión sería Seti I, es decir, el faraón que no conocía a José, ¿verdad?, que se cita en Éxodo 1, que se le conoce como el faraón de la opresión, ¿verdad? Ese sería Seti I, y precisamente el faraón del Éxodo, Ramsés II, ¿verdad? Que según la historia de Egipto fue un gran constructor que con enérgicos esfuerzos procuró recuperar la gloria perdida de
Egipto. De esa forma es que es recordado precisamente Ramsés. En resumen, viendo ambas evidencias, no podemos llegar a una conclusión definitiva. O sea, a veces lo más sabio es decir, no podemos llegar a una conclusión definitiva. Están las dos fechas sugeridas y siempre hay que pensar. Probablemente en algún momento la arqueología va a descubrir algo que nos va a ayudar. De hecho, hace poco hubo un descubrimiento arqueológico a principios de este año. O sea, está reciente. Y fue que encontraron eh, el nombre de Dios, o sea, el nombre de Yahvé o el tetragramatón, escrito en unas piedras. Y sí, corresponde mucho, era al periodo de tiempo en medio de estas épocas. Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? Que a veces la arqueología encuentra nuevas cosas. De hecho, ¿por qué es importante el descubrimiento de esta piedra? Porque muchas veces hasta se decía, ¿verdad? Que se dudaba de la historicidad muchas veces de los relatos bíblicos porque se pensaba que los judíos, o el pueblo de Israel, más bien dicho, eran analfabetas por ser esclavos y todo esto. Pero que se pueda encontrar el nombre de Dios o el tetragramatón ya escrito es una prueba de que ya en ese momento escribían el nombre de Dios. Y de hecho es el descubrimiento, digamos, del nombre de Dios más temprano, según la arqueología. O sea, que por eso es importante ese descubrimiento. Ahora, siguiendo con el tema. Bueno, solamente antes de seguir, comentar. Vean que no hay nada concluyente. ¿Qué es lo que pasa? Yo he escuchado hasta predicadores casi defendiendo la fecha tardía, ¿verdad? En el sentido de decir que Seti primero era el faraón de la opresión y Ramsés segundo el faraón del éxodo, pero más basados en las películas. Pero recordemos que las grandes películas de Hollywood como Los Diez Mandamientos y El Príncipe de Egipto nos sugieren fuertemente que el faraón que creció al lado de Moisés fue Ramsés I. Pero no es algo que las evidencias puedan demostrar con total certeza. Eso es algo que es importante. ¿Okay? No es algo que se pueda demostrar con total certeza. Algo que es muy importante y que vamos a estar viendo en este curso es acerca del pueblo de Egipto. Muchas de las claves hermenéuticas a la hora de interpretar Éxodo van a venir de entender el pueblo de Egipto, no solamente el pueblo de Dios, no solamente el pueblo de Israel. Es igual de importante entender el pueblo de Egipto. De hecho, antes de escribir yo este curso, llevé un curso de egiptología en línea, precisamente con la Universidad Autónoma de Barcelona, para darme un buen repaso, ¿verdad? De la egiptología antes de escribir el curso. Entonces, lo primero que vamos a ver del pueblo de Egipto, y ahí les puse una imagen, quiero que ustedes lo vean. El pueblo de Egipto básicamente se divide en dos partes, el Alto y Bajo Egipto. De hecho, el faraón muchas veces se le llama el rey del Alto y el Bajo Egipto. ¿Qué significa eso? Bueno, como ustedes pueden ver, es como muy claro en la imagen una parte color verde. Precisamente la parte superior es el delta del Nilo. Y luego viene todo el Nilo, para que ahí se ve de color verde.
Entonces, a estas dos secciones, ¿verdad? La sección del delta y a la sección del río propiamente dicho, ¿verdad? Que va bajando, se les conoce como el Alto y el Bajo Egipto. Es sumamente importante que usted vea ese mapa y que vea esa parte del delta y que vea la parte de cómo baja el Nilo. ¿Por qué? Porque el Nilo es sumamente importante para el pueblo de Egipto. Todos los asentamientos urbanos, es decir, las ciudades, estaban alrededor del río. Y del delta. Que las ciudades más bien estaban colocadas cerca del río. O sea, hoy en día más bien, por lo menos, por lo menos donde yo vivo, la gente trata de no construir eh, sus hogares cerca de un río por cuestiones de inundaciones. Por lo menos eso es muy común en Centroamérica, que yo vivo en Costa Rica. No sé cómo será en Sudamérica y en México, que tenemos varios participantes de esas partes del mundo. Pero no, en esta época no, para ellos más bien pusieron todas sus ciudades alrededor del Nilo, alrededor tanto del delta como del río. Los agricultores que cultivaban más bien necesitaban eh, una inundación anual del Nilo, que era la que regulaba la vida, ya que el Nilo era el que aportaba el agua para irrigar las siembras y lo que hacía que el Nilo, que Egipto en general fuera una tierra fértil. Entonces más bien ellos esperaban esa inundación, ¿verdad? Para que luego, cuando ya pasaba el tiempo de inundación, pudieran eh, recoger los frutos de las cosechas. Por eso es tan importante el Nilo para la vida de los egipcios. Y vean que aquí nos estamos deteniendo mucho en esta sección a hablar de Egipto. Y es que una buena parte del relato del Éxodo y precisamente la sección que vamos a estudiar en este curso ocurre precisamente en la nación egipcia. Por ello es importante analizar un poquito, ¿verdad?, de este lugar donde ocurren los eventos bíblicos de estos primeros capítulos del libro de Éxodo. Vamos a hablar un poquito más de Egipto. Por otro lado, eran politeístas. ¿Ok? Era una nación politeísta. Ellos adoraban muchísimos dioses. Había deidades que eran locales y otras que sí, que abarcaban todo Egipto. O sea, lo que hay que entender es que ellos sí tenían una multitud de dioses. Muchos eran adorados en santuarios locales, otros en grandes templos, por intermedio de sacerdotes. Y la magia era una parte muy importante de la religión en Egipto. Ellos creían en la vida después de la muerte y todo lo necesario para esa nueva vida después de la muerte se incluía en la tumba de la persona muerta, donde se depositaba el cuerpo cuidadosamente embalsamado, porque precisamente creían en la vida después de la muerte. De hecho, ¿qué es lo más famoso de Egipto? A ver, ahí sí no es una pregunta retórica, espero que alguno me pregunte. Cuando alguien va a Egipto, ¿con qué se quiere sacar fotos en el Egipto actual? Con las momias. Sí, pero más que con la momia, ¿dónde están las momias? Las pirámides. Las pirámides. Precisamente, las pirámides son tumbas. O sea, a diferencia de las pirámides mexicanas, que son otra cosa, ¿verdad?
Las pirámides de Egipto son tumbas, son sencillamente tumbas donde se enterraba a los faraones, a la a reinas también, ¿verdad? Esposas de faraón, por ejemplo, hay pirámides famosas donde se enterraron esposas de faraones, hijos de faraones, o sea, personas importantes, especialmente de la línea del faraón, que recordemos que para ellos era un dios más. Y precisamente es algo que vamos a citar ahora. O sea, es muy importante que usted a la hora de leer el Éxodo tenga en cuenta eso. O sea, esa es una clave hermenéutica que a veces se nos va porque no tiene que ver con el pueblo de Israel. Tiene más que ver con la tradición egipcia. Pero es una clave hermenéutica muy importante. Y que es que para los egipcios la cúspide del orden social estaba en su rey, el faraón, porque para ellos era un intermediario entre los dioses y era considerado un dios más del panteón egipto. Al faraón se le consideraba un dios, era un hijo de Ra, ¿verdad? Que es el dios sol. Entonces es muy importante que usted lo tenga en mente, o sea que cuando Dios y Moisés y Aarón se le plantan al faraón, eh, Faraón es soberbio no solo porque él es un rey, sino que Faraón es soberbio porque él se considera un dios. O sea, hay que tener esto en mente. Faraón para él es un dios. Entonces él dice, yo no conozco ese dios que tú tienes. ¿Cómo ese dios va a discutir conmigo que yo también soy un dios? Entonces esa clave hermenéutica usted no debe perderla cuando lee eso, porque es algo que a veces no tomamos en cuenta a la hora de interpretar, ¿verdad? El libro de Éxodo, porque nos hemos acostumbrado a nuestra hermenéutica a centrarnos más en los hebraísmos, en la cultura semítica en sí que sigue el pueblo de Israel, no tanto en las otras culturas, pero hay que entender que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, también va a haber que estudiar un poco sobre ciertos pueblos. Eh, o sea, cuando nos enfrentamos a ciertos pasajes, y en el caso de Éxodo es muy importante que usted conozca un poco de egiptología, ¿verdad? Un poco sobre el pueblo de Egipto para poder interpretar correctamente, ¿verdad? Y llegar a una hermenéutica, dicho sea paso, hermenéutica es interpretación de las escrituras, por si alguno no conoce el significado de esa palabra. Entonces, esto es sumamente importante, ¿ok? Ok, ya para ir finalizando, vamos a hablar de Cristo en el Éxodo. Hay que ver, cuando usted estudia el texto bíblico, ver el contenido que apunta al Evangelio que se encuentra en el texto. Todos los libros bíblicos apuntan a nuestro Señor. Y el libro de Éxodo no es la excepción. En este caso es muy clara la relación. En este caso, en el libro de Éxodo es muy clarito. Se nos presenta todo un tipo de Cristo, ¿verdad? Que es Jesucristo como el Cordero Pascual. Esta es la principal forma como nos presenta el libro de Éxodo a Cristo. Y es que precisamente en la sección del Éxodo que estudiaremos se nos presenta, ¿verdad? Esta imagen que es sumamente clara, ¿verdad? Que apunta a Jesús, el Cordero de la Pascua, que precisamente fue lo que pidió Dios hacer, ¿verdad? Para preservar al pueblo de Dios antes de redimirlo.
aunque eso lo vamos a estar viendo mejor en la lección 7. Ya para ir concluyendo, ¿qué hemos visto en esta parte? Bueno, hemos introducido al libro de Éxodo para ofrecer un marco de referencia al estudio del libro. Hemos visto algunos detalles como su importancia, su propósito, sus formas de estructurar el libro, las dos fechas propuestas por los eruditos, ¿verdad? La fecha temprana y la fecha tardía, sobre las cuales sucedieron los eventos históricos del libro. Una breve mención de la situación del pueblo de Egipto que nos va a ayudar a comprender mejor los eventos del libro del Éxodo. Y por último hemos hablado de Cristo y su Evangelio, al decir que en el libro de Éxodo Cristo es presentado como el Cordero. En la próxima lección nos vamos ya a aventurar en la exégesis propiamente dicha del primer capítulo